El proyecto de La Bruja de Blair es una película purista del found footage. Porque mucha gente realmente pensó, que lo que estaba viendo eran cintas encontradas verdaderamente, que no estaban viendo actores. Tan icónica que es el póster de la película. Ajá, es con esa. Por supuesto, es el primer plano de la papada de Heather, ¿no? No solamente la papada, sino el moco, la baba, ¿no? Todo. Ya está noqueado ya. La pobre bruja está ahí, pero respirando con dificultad. Esta bruja tráigale un tanque de oxígeno a la bruja, por favor, porque la he dejado, pero... Está pidiendo chepa la bruja, está pidiendo chepa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de No se dice canchita, el podcast de cine y series que absolutamente nadie había pedido, pero que aquí sigue en un quinto episodio de su segunda temporada. Como siempre, les saluda Sergio Lescano y me acompaña, as always, mi leal, mi secuaz, Renzo Cuadra. Hola Renzo, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito contrariado de haber sido llamado secuaz. Me siento como Sancho Panza en este momento. Bueno, todo Quijote necesita un Sancho. Ya adjudiqué los roles, pero bueno. Está bien. Fluyó. Me gusta el rol de Sancho Panza. Pero nada, en este nuevo episodio vamos a estar conversando acerca de una película. La vez pasada conversamos de esta gran serie Big Little Lies y queríamos volver esta vez a hablar acerca de una peli. Cuéntanos un poco, Renzo, cómo así dimos con la película de la que vamos a hablar hoy día. No reveles todavía cuál es, pero cómo es que llegamos a esta. Bueno, creo que fue divertido, porque la idea fue mía. Y yo le sugerí a Sergio esta película, considerando el impacto cultural que había tenido, porque esta es una película especial, no solamente a nivel cinematográfico, en realidad no va tanto por ahí la cosa, sino más bien como fenómeno cultural. Yo de hecho la vengo mencionando desde los primeros días del podcast. Sabía que en algún momento tenía que llegar el día en el que habláramos de esta película y adivinen qué, canchas y canchitas, ese día es hoy. Hay más que eso también. O sea, yo recuerdo que habíamos estado conversando acerca de hacer pues un episodio acerca de una película de terror. Claro. Que es un género que no hemos abarcado tantas veces. Por supuesto, todo el mundo recuerda esta gran película de allá del año 70 y pico, creo, 73, 74, El Exorcista. Y después del Exorcista realmente no hemos vuelto a este género, ¿verdad? Por supuesto, porque todo el mundo recuerda El Exorcista y todo el mundo recuerda el episodio de No se dice canchita sobre El Exorcista. Así todos. Todo el mundo. Pero efectivamente, o sea, de hecho, en 15 episodios no hemos hecho más que una película de terror. ¡Wow! Así que ya era turno de el terror como género cinematográfico, ¿no? Y tocaba regresar a ese género tan especial. El género de terror tiene realmente tantas etapas, creo yo. O sea, ha tenido muchos referentes. Altibajos, tal vez. Sí, las dos cosas. Ha tenido muchos referentes, también altibajos. Hay muchas cosas que han pasado con el terror, ¿no? O sea, las audiencias de ahora obviamente no son las audiencias de hace 40, 50 años. Entonces, las cosas que vemos en pantalla, también por la tecnología, quizá, son muy diferentes. O sea, ya ahorita realmente no hay filtros de casi nada. O sea, ahorita muchas películas de terror pecan quizá de sobremostrar, ¿no? De quizá mostrar de más. Y eso le quita un poco el impacto, ¿no? que tiene la película en sí. La mística, digamos. ¿Tú no te consideras un fan ávido del género de terror? Ni fan ni ávido. Soy un respetuoso espectador. Soy un respetuoso consumidor que ocasionalmente indulges, ocasionalmente cede a disfrutar de una película de terror. Ok. Pero soy bastante también picky con el tema. A mí me pasa lo que tú acabas de decir. O sea, sí soy muy perceptivo al manoseo en el género del terror y a estos recursos, ¿no? Que muchas veces son sobreutilizados. Por esa razón, no soy muy
fan del género como género. Ujú. Pero obviamente puedo apreciar una buena película de terror. El Exorcista, por ejemplo, me parece una gran película. Y hay muchas otras que me gustan, de hecho, películas por diferentes razones. Y series también de terror, que hay algunas interesantes. Ujú. Ha llegado el momento de publicly shame you, though. Ha llegado un momento en que yo voy a revelar. Renzo acá, somos amigos hace muchos años, lo conozco mucho. Y yo estoy casi seguro que tú me has dicho que hay veces que has ido a ver una película de terror, ¿no? Con patas así X. Y te has tapado los oídos en el momento que ya anticipas un jump scare. Sí, lo he hecho, lo he hecho. Bueno, hace años que no me pasa eso y hace años que no voy a ver una película de terror en el cine, pero lo he hecho porque justo lo dije en El Exorcista, este tema de los jump scares, esos sobresaltos, a mí no me gustan cuando son sobreusados. Ujú. Tú ya sabes que en cualquier momento de pronto, ¡bu! Te aparece un monstruo por ahí, suena la música a alto volumen, ¿no? Ok, ok. Entonces, pues sí lo he hecho, la verdad, porque ha sido como que quiero terminar de ver la película, pero no estoy apreciando que me quieras hacer saltar en mi asiento todo el tiempo, cada 5 minutos. I don't appreciate that, no. No, Realmente no, 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 no. O sea, he pagado mi entrada y realmente no me gusta. No me gusta que en una película de terror me estés tratando de asustar cada 5 min. lo va conmigo. Entiendo un poco por dónde vas. Pero lo otro que quería mencionar, no, porque todavía no me detengo. El public shaming todavía continúa. Ah, ok. Porque canchas, canchitas, agárrense. Porque acá, mi estimado Renzo, le encanta ver películas de terror. Uno pensaría, 11 de la noche, ¿no? Cuando todo está a oscuras, en una buena pantalla, así, para disfrutar, no para meterse. Pero no. Él decide ver películas de terror al mediodía, Obvio. plan de 2 de la tarde, mientras almuerza un estofado, ¿no? Con sus suegros, o sea, mientras contesta llamadas, ¿no? O sea, no es forma de disfrutar una película de terror. Yo siempre le he dicho como que eso no cuenta. O sea, no cuenta si ves una película de terror a las 11 de la mañana, en plena luz del día. El vendedor pasando por la calle, ¿no? ¡Botea! Obvio, o sea, no recogiendo tu delivery, Ah, llegó mi Rappi. Espérate un ratito, exorcista. Te pongo pausa y después bajo a recoger mi comida. texteando en WhatsApp, o sea, no es la voz, pues no es la voz. Ya, Renzo, confiesa. O sea, sí, pero no. Primero, a mí sí me gusta ver el buen terror en el cine. Por ejemplo, películas de terror que he disfrutado muchísimo como experiencia cinematográfica, pero en la pantalla grande, que tú sabes que siempre es distinto, ¿no? De verlo en tu casa. Ah, sí, obvio. El Orfanato y Silent Hill. Entonces, de hecho sí aprecio y me gusta ver películas de terror en el cine. También las he visto en mi casa, pero es que, como yo te he dicho, yo no soy fan del terror. Entonces, el terror no es mi go-to choice cuando estoy pensando qué película voy a ver. Perfecto. Y lo otro que voy a decir es que lo que yo aprecio del género del terror es que te pueda poner en un mood. Ujú. Lo que aprecio es que te pueda hacer sentir esa incomodidad y esa tensión, pero que se prolongue. O sea, no me interesa que me haga ¡bu! Y que me haga saltar en mi asiento 2 segundos. Porque todo el mundo puede hacer eso. Exactamente. Tampoco soy fan del gore, ni de lo fantasmagórico monstruoso. Entonces, no necesariamente voy a apreciar, por ejemplo, una película tipo Hotel. Hostal. Hostal, la película Hostal. Telo. Próximamente. La versión peruana de la peli. Ajá, exacto, sí. Claro, entonces lo que a mí me gusta es que el terror me haga sentir mal. En el sentido de que me ponga incómodo y me ponga tensionante y que me ponga a decir, "Uy, chuch, puta, qué horrible, weón". Ujú. A mí personalmente, sobre todo en una temporada, creo que durante pandemia, tuve varios meses que realmente el terror se convirtió en mi go-to genre. O sea, que empecé a disfrutar muchísimo de ver películas de terror y descubrí que hay mucho, ¿no? Hay mucho, pero ya dije, tienes que saber elegir, ¿no? Y tienes que buscar referencias y sobre todo investigar un poco de los directores, ¿no? Porque hay muchas películas que le dan mal nombre al género. Ajá. Pero hay muchas otras que sí son rescatables, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas El Orfanato y a mí me encantó esa película. Tienes toda la razón. Yo creo que al terror le pasa lo mismo que le pasa a la comedia. Hay joyitas, pero son como el top 20%. Ujú. El otro 80% son una bola de mierda. It's garbage. It's garbage. Sí, entonces, pues claro, es difícil meterse al género en serio porque
tienes que ser muy selectivo. Claro. Entonces, creo que ya estamos listos para revelar qué película de terror hemos escogido para hoy. Perfecto, tengo ese honor de revelar la película de hoy y es The Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, película de 1999. Y si te parece, Sergio, voy de una vez con la sinopsis para que nos pongamos un poquito en el contexto y que empecemos a desmenuzar esta película. Dale. Y dice así. 3 estudiantes de cine desaparecen tras adentrarse en un bosque de Maryland para filmar un documental sobre la leyenda local de la bruja de Blair, dejando atrás las cintas que grabaron. La verdad es que le he perdido un poco el hilo a si realmente se ha mantenido vigente o no. No. O sea, ¿qué pasó con esta película? Esta película tuvo demasiado éxito cuando salió. Ya. Y lo que se ha tratado de hacer en los años subsiguientes es una serie de secuelas que realmente son todas una cagada. Entonces, eso mató a la película, ¿no? Y tampoco creo que es una película que haya envejecido bien, la verdad. A pesar de que tuvo un impacto cultural súper importante, de que de eso vamos a hablar en un momento, ¿no? Sí, es la impresión que tengo yo también, que en el momento definitivamente fue un hito. Era la película de la que se hablaba en los pasadizos, ¿no? En los corredores de los coles, de las universidades, o sea, para nosotros quizá época escolar. Y había mucho misterio alrededor, toda una mística. Claro. Pero siento que ya ha dejado de estar un poco en la mente de los espectadores, ¿no? O sea, el terror tiene muchísimos ejemplos de películas que se mantienen por los años ahí en el top, ¿no? O sea, tenemos Cierto. Tiburón, tenemos películas antiguas como Halloween que siguen sacando nuevas versiones ahorita, recontra presentes, ¿no? El mismo Exorcista, El silencio de los inocentes, Scream, o sea, hasta Chucky. Hasta Chucky. Pero esta realmente es un caso muy especial porque es como dices tú, ¿no? Es como una montaña rusa. Subió, llegó al pico más alto a nivel mundial y de repente Cataplum. se desplomó la bruja, el proyecto archivado. No se cayó, se desplomó. Ah, sí. Es interesante y yo creo que va a ser interesante discutir esta película. No necesariamente por la película en sí, sino por todo lo que aconteció alrededor. Por el fenómeno. Exacto. Antes de pasar a eso, vayamos un poco hablando acerca de el equipo detrás de esta película, que de por sí nos va a dar bastante información acerca de ella. Para empezar, esta película tiene un rating, un score bastante aceptable en Rotten Tomatoes, que es esta página web que siempre mencionamos nosotros, ¿no? Es bastante reputada. Bastante reputada. Y confiable. Exacto. Entonces, ahí tiene 86, que no está nada mal, la verdad. Está muy bien. Sí, sin embargo, en el score de la audiencia, ¿no? Que es el que da el público en sí, tiene 56, considerablemente menos. Entonces yo, un poco investigando acerca del proyecto, me di con muchos artículos que decían lo mismo, ¿no? Que para la crítica especializada tuvo muy buena aceptación, pero que para la audiencia fue una película bastante polarizante. O te encantaba o realmente la odiabas y decías, ¿qué es esta mierda? Ok. Entonces, de por sí nos encontramos ante un caso especial. Álgido. Claro, de harta controversia. Pero bueno. Esta película fue dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Ahora, canchita, si nunca has escuchado estos nombres, no te sientas mal. Porque nadie le ha escuchado a ellos. Claro, no one else has. Ajá. Porque estos directores realmente nunca más después del proyecto de La Bruja de Blair experimentaron el mismo tipo de éxito. Para nada. O sea, han realizado algunas producciones a posteriori, sí, pero realmente nunca tuvieron el mismo éxito de taquilla, ni de crítica en realidad. Entonces, son directores que, digamos, la chuntaron, por así decirlo, con esta película, pero que realmente no llegaron a más. Son un one-hit wonder.
Ajá, son lo que se le conoce como un One Hit Wonder. Aló, Vanilla Ice. Ice, Ice, baby. Ese es un One Hit Wonder, ¿no? Alguien que la chunta en una y se va pero hasta la cima de los charts, ¿no? En música. Y de repente, ¡pum! Nunca más sabes de ellos. Se lo trae a la tierra. En este caso, el bosque. Se nos tragó el bosque. Esta película, a raíz del éxito, tuvo secuelas, ¿no? Entonces se intentó revivir y replicar el éxito. Tuvo una secuela, por ejemplo, en el 2000 y otra en el 2016, fíjate. O sea, hubo algún estudio que en el 2016, 17 años después de la primera película, seguía apostando por el proyecto. Y no, nunca lograron chuntarle, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo mismo pasa con los actores. Ajá. Y esto es algo, una vez más, bastante interesante. O sea, tenemos 3 actores. Joshua Leonard, Michael C. Williams, Heather Donahue. Podría estar diciendo cualquier nombre y realmente no habría mayor diferencia, ¿no? Son actores que estoy seguro ninguna cancha y ninguna canchita ha vuelto a escuchar sus nombres en la vida. 2 de ellos se retiraron poco después del proyecto. No volvieron a actuar en nada más. Hay uno que sí se ha mantenido un poco ahí, que es Joshua, que de hecho estuvo en una película que a mí sí me gustó mucho, sobre todo a nivel audiovisual de estilo, que se llama Teenage Cocktail. Una película recontra random, que te la recomiendo y se recomienda a las canchas y canchitas. Ok. Se trata de 2 flacas que, digamos como que se empiezan a prostituir por cámara web y ganan dinero de esa forma, ¿no? Entonces es una cinta interesante. Y él aparece ahí. Claro que cuando yo vi esta película no tenía ni idea de que este pata había estado en el proyecto, ¿no? Luego me enteré. Pero en general vemos como estos actores, esta actriz, realmente no volvieron a tener ningún tipo de protagonismo en Hollywood después de esta película. Creo que también tiene que ver con el tipo de experiencia que tuvieron los 3 en el rodaje. Para empezar, estos no eran actores top bajo ningún estándar. O sea, eran básicamente como universitarios, eran estudiantes, así como los personajes de la cinta. Sí. No eran nadie conocido. A ellos los castearon así como que del mundo real. Esta fue su primera experiencia en cámara y fue una cosa tan horrible para ellos como actores que nunca más quisieron repetir la experiencia, ¿no? Entonces, también hay un tema ahí del shock y del trauma, podríamos decirle, que tuvieron a raíz de esta película, ¿no? Un poquito lo que comentábamos con Linda Blair, pero Linda Blair fue evidentemente más resiliente. Porque ella tuvo amenazas de muerte y siguió actuando en un par de películas más. Claro, nada grande, pero siguió actuando. Ajá. No sé qué tanto haya tenido que ver eso, la verdad, en este caso. Pero bueno, nada, ahí lo tenemos. Creo que esta es la vez que hemos hablado del equipo técnico de la forma más, underwhelming posible. Es cierto. Pero esta película es especial por otras razones. Sí, canchitas. No pongan stop. No te vayas. Claro, ahorita están diciendo, hasta las huevas esta película. No, porlas. No, mejor me voy al siguiente episodio o escucho de nuevo El Exorcista. No, tranquilidad. Hay mucho de qué hablar y ahora vamos a ahondar en eso. Y vamos a empezar hablando de el contexto en el que inicia esta película. Vale. La sinopsis yo creo que realmente lo dice todo. Son 3 estudiantes universitarios de cine a los que se les ocurre, por iniciativa de una de ellas, Heather, filmar un documental acerca de una leyenda urbana de la bruja de Blair, que sucedía en un bosque de Maryland. Esta película tiene 3 actores y 3 personajes, nada más. Y los personajes se llaman como los actores. Tenemos a Heather, tenemos a Josh y tenemos a Mike. En un principio las cosas van bien. Antes de entrar al bosque como tal a buscar la guarida de esta bruja, hacen un recorrido por Maryland entrevistando a la gente local y preguntándoles acerca de la leyenda. Y por ahí capturan unos testimonios interesantes que se ven en las cintas. Luego se internan en el bosque y desaparecen misteriosamente. Esta es una película del subgénero, podríamos llamarle found footage, ¿no? Lo que quiere decir que es una película que está construida de forma que te trata de mostrar hechos que pudieron haber sido reales al haber sido capturados en cámara. Lo que vemos en la película son pedazos de lo que grabaron
Josh, Mike y Heather. No estamos viendo una narración, estamos viendo pedazos transcurridos en distintos momentos a través de este recorrido que hacen los estudiantes por Maryland y luego por el bosque de la bruja. Ujú. Y vemos cómo las cosas van de mal en peor y cómo se da más o menos esta desaparición de los 3 chicos. Ujú. No te dan mayor información acerca de los personajes, pero es como tú mismo lo has dicho, ¿no? No estamos ante una narración clásica. Conversemos un poco acerca de nuestra experiencia ya realmente viendo esta película para luego pasar al impacto que tuvo en la sociedad. Yo me morí de curiosidad por saber si es que tú viste esta película hace, no sé, 24 años en su estreno. No, yo no vi esta película en su estreno porque en el 99 yo tenía como 5 años, creo. Entonces no la vi en el estreno. Era todavía muy pequeño para ver una película de terror. Y realmente mis papás, créeme, la tenían muy clara. Yo no iba a ver terror hasta que tuviera la edad suficiente, digamos, ¿no? Para entender una película de terror. Ok. Y era muy, muy chistoso porque, por ejemplo, en el colegio, mis amiguitos decían por ahí como que ¿ya viste Chucky? Que no sé qué. Y yo, no he visto Chucky. No me dejan ver Chucky. Quiero ver Chucky. El chupacabras, no me dejan ver el chupacabras. Pero llegó la oportunidad de ver por primera vez en mi vida una película de terror. Y esa película, la película con la que perdí la virginidad de el cine de terror, fue El proyecto de la bruja de Blair. Esa es una gran revelación, Renzo. No tenía ni idea. Y ahora que lo mencionas, te voy a decir cuál fue la mía. ¿Cuál fue la tuya? ¿Con cuál perdí la virginidad yo? La que te desfloró. The one that popped the cherry fue esta película que se llama Las brujas de Eastwick. Con Jack Nicholson, Susan Sarandon, Cher. Su madre. Pero el chongo de esa película es que es una comedia. O sea, es una comedia de terror. Porque son brujas, ¿no? Y Jack Nicholson interpreta al diablo. Ok. Igual que tú, yo la vi de muy chiquitito, muy pequeño. Entonces, ahorita yo sé que esa película es cómica. O sea, da risa, ¿no? Hay elementos de terror, pero no es tan, ¿no? Como que atemorizante. Pero de niño, tú no sabes el trauma psicológico que me ocasionó esa película. Me imagino. Estamos hablando de pesadillas todas las noches, de que me llevaron a que me pasen la rata, el cuy. El huevo, todo te pasaron. Todo. Jack Nicholson iba a salir en el huevo. Puta, todo eso por el trauma psicológico de las brujas de Eastwick. Así que creo que siempre hay una, ¿no? Siempre hay una que te deja así scarred for life. Claro, que te quita la virginidad. Pero escúchame, ¿cuántos años tenías cuando viste esa película? Me parece que habría tenido unos 7, 8. Ah, bueno, si eras chiquito. Era muy pequeño. Y yo aparentemente desde siempre fui muy... ¿Cómo se dice eso? Sugestionable. Sugestionable, muy fácilmente sugestionable. Entonces yo venía del cole, me imagino. Y mi prima estaba viendo esto, ¿no? Desde el inicio. Entonces yo dije, ¿qué es? Me senté a ver, Dios mío, 2 horas después, traumado de forma vitalicia. Bueno, no, es que 7 años sí me parece pequeño, la verdad. Claro, o sea... Yo cuando vi La Bruja de Blair tenía 10. Lo cual, honestamente, me parece una buena edad para empezar a ver películas de terror. Porque es una película que te puede llegar a asustar si tú eres sugestionable, como es un niño de 10 años. Pero estás en esa edad en la que ya empiezas a conocer un poquito más de la malicia del mundo, ¿no? A los 10 como que ya conoces ciertas cosas. Uh-huh. Y quiero contarte la historia. Ok. Resulta que a los 10 años, esto era como 5º o 6º grado de primaria, yo era parte de un grupo en el colegio que era tipo Boy Scouts. Era una especie de club del colegio donde los niños, pues, nos juntábamos los sábados y hacíamos actividades, salíamos a paseos, nos íbamos de campamento, ¿no? Ya. Y era muy chévere porque el colegio tenía... Pues, era un colegio marista, de la congregación marista. Entonces, había una villa marista. Era un sitio que tenía bosque. Era como un club grandote, con piscinas. ¡Qué chévere! Estamos dándonos cuenta que el colegio de Renzo era fichazo a todo esto, ¿no? O sea, tenía su propia villa. Ah, por supuesto. A las 10 teníamos equitación. A las 11 clase de waterpolo. Badminton. Después de almorzar. A las 5 tomábamos el té. Y mínimo una vez al mes iban a la ópera. Sí. Pero aparte de todo esto, resulta que había una profesora que hacía parte del grupo de profes que lideraba este grupo, que se llamaba la Miss Carito.
Ok. Y para esto era una profe súper joven. Tenía como 25, creo, en esa época, ¿no? Y éramos nosotros chiquitos de 10, 9, 11 años. Ya. O sea, era chibolaza en realidad. Chibolaza y la Miss Carito era una geek del terror. Particularmente era una geek del proyecto de la Bruja de Blair. Ok. O sea, vamos, acaban de pasar poquitos años desde el estreno de la película y ella, Sergio, se podía pasar horas contándonos leyendas sobre el mito de la Bruja de Blair. Era tal cual la escena donde Bilbo les cuenta a los niños sobre la historia de los trolls. Ya. Así, o sea, nuestras caras eran como que, no puede ser, pero ¿qué pasó con ellos? Ay, me encanta esa escena. Tal cual era con la Miss Carito. Y en uno de estos campamentos, las profesoras no tuvieron mejor idea que llevarnos a ver el proyecto de la Bruja de Blair. Ah, ya. O sea, tenía un cine tu villa. No, no era un cine, era como un auditorio pequeñito. Un proyector. Sí, era un proyector. Ya. Y en pleno bosque, a niñitos de 10, 9 años les mostraron el proyecto de la Bruja de Blair. O sea, tú tenías que vernos saliendo y caminando por el bosque para llegar a las carpas donde teníamos que acampar, ¿no? O sea, era como que, puta madre, ¿qué vamos a hacer? Puta, nadie durmió. Entonces, esta fue una película que realmente dejó una huella en mí. Porque es mi primer acercamiento al género de terror y lo viví en un sitio que es muy parecido al setting de la película. Entonces, fue muy real. Claro, es como ver una película de un cementerio en un cementerio, ¿no? Exactamente. A los 10 años, además. Bueno, en mi caso, yo he visto esta película 2 veces. La primera vez que la vi fue hace muchísimo tiempo, muchos años, y me acuerdo que la vi exactamente en el lugar donde estoy ahorita. Ahorita estoy en una terraza. Que es tu cine. Es mi cine, es mi sala de proyección, básicamente. Ajá. Y la vi en una tele, o sea, había acá una tele antigua, la tele de mi abuelo, creo. Muy chiquitita, o sea, 12 pulgadas, algo así, 19 pulgadas a lo mucho. Ajá. Entonces, esa primera vez, igual que tú, o sea, habré tenido posiblemente 12, 13 años, una cosa así. Ok. Y sí recuerdo que me dio miedo, sobre todo hacia el final, ¿no? Entonces, una vez más, volvemos a que yo soy fácilmente sugestionable. Entonces, ver esta película a los 12, 13 igual, sí tuvo cierto efecto en mí. Claro. Después de eso, la volví a ver hace poquísimo, ¿no? Hace como una semana, ¿no? Cuando definimos que iba a ser esta película de la que íbamos a ver. No sabía qué sentir, la verdad. Porque, como dije al inicio, ¿no? Esta es una película que tuvo tremendo éxito en su tiempo, pero siento que de ahí ha salido del radar por completo. Pero, a la vez dije, creo que sí tengo que verla con ya mi mente madura, ¿no? De mis tiernos 26 años. Uh-huh. Porque, marcó un antes y un después, ¿no? En el cine. Es parte de la cultura cinematográfica. Y me pongo a ver la película. Pero conforme avanzaba yo dije, puta, this is kinda shitty. O sea, como que está hasta las huevas. Ok. O sea, no me gustó el inicio. Tú sabes, cuando una película no te atrapa desde el inicio, es muy difícil que realmente, pues, se convierta en otra cosa de repente, ¿no? Uh-huh. Lo principal que pensaba era, no puedo creer todo el revuelo que causó esto. No me asusté para nada. Es más, tuve lo que casi nunca tengo, que es una desconexión total de la película. Y creo que me sacó por completo porque no pasa ni mierda. Yo entiendo que menos es más. Perfecto. Una película no tiene que ser gore y no tiene que haber litros de sangre para asustar. Sí. Definitivamente. Eso lo ha probado películas como el mismo Orfanato. Hay mucho del Orfanato que es en base a lo que no se ve. Y hay muchas otras películas que siguen esa misma línea. Ajá. Entonces no va tanto por ahí. No es que yo necesite un monstruo o sangre. Pero realmente en esta película yo sentía que nada pasaba. Lo que principalmente me sacó y me aburrió es que realmente es una película que no tiene historia. Ok. Yo he visto ya my share of horror. He visto ya varias películas de terror. Y siento que eso le jugó en contra a esta película. Porque yo habiendo visto películas buenísimas como Hereditary, Midsommar,
las mismas slashers, Halloween, Scream, El Exorcista, Tiburón, El Orfanato, Los Otros, o sea, habiendo visto realmente ya mucho de este género, que me pongas esto es como que me pongas, no sé, una canción infantil. Mm. Ya saben, canchas y canchitas, que con Sergio más les vale estar en el lado bueno que en el lado malo. Porque si estás en el lado malo, Ah, olvídate. Sergio te va a destrozar. Literal. Y todavía no acabo, ¿ah? Pero vamos a seguir porque vamos a conversar sobre otras cosas y luego volvemos. Poco a poco, poco a poco. Si lo dejo respirar. Ya está noqueado ya. La pobre bruja está ahí, pero respirando con dificultad. Esta bruja está... Tráigale un tanque de oxígeno a la bruja, por favor, porque la he dejado, pero... Está pidiendo chepa la bruja, está pidiendo chepa. Sí, lo siento, lo siento. Ese es mi punto número 1. Canchas, canchitas, ya lo saben. Con Sergio, mejor amigo que enemigo. Y punto número 2. Lo que pasa es que la película, para funcionar, necesita de 2 elementos básicos. A ver. Número 1. Que conozcas el contexto de la leyenda de la bruja de Blair. Que de eso se encargó el equipo de producción y el estudio con la campaña de marketing que lanzaron para la película, que es icónica en la historia del marketing cinematográfico. Ok. Interesante, interesante. Cosa que yo no tenía. Exactamente. Sergio nunca tuvo ese contexto. Entonces, obviamente, todo te parece ridículo porque está súper divorciado de cualquier contexto narrativo. O sea, no conoces de dónde sale todo, ¿no? Ah, sí. Ajeno absoluto. Claro. Ahora, en defensa de la película, si uno más o menos va atando cabos con los comentarios del principio, las entrevistas, más o menos te puedes dar cuenta de por qué reaccionan como reaccionan los chicos. Porque hablan de temas vudú y hablan de sacrificios humanos y secuestros de niños y bebés y en fin. Dan a conocer varias cosas que después están asociadas a lo que les hacen a los chicos en el bosque y... A lo que le sucede. Claro. Ujú. Y el punto número 2 es que esta película necesita de una ingenuidad. Mm. Y tú, puta, ya te has recorrido bastante del género. Sí. Soy la avenida Arequipa del género del terror. Soy. Súper recorrida. Exacto, la mami del terror. Ajá. Y pues obviamente no tienes ese elemento de ingenuidad. Entonces obviamente no te puede afectar de la misma manera. Creo que en verdad es muy natural. O sea, si yo la viera sin contexto, probablemente pensaría lo mismo que tú. Y nunca habríamos hecho este episodio. Ujú. Pero pues yo sí tengo una experiencia de haberla visto a mis 10 años que jamás se me va a olvidar. Claro. Como yo no tuve ninguna de las dos cosas al momento de verla realmente, ¿no? Que fue hace poquito, no me dejó nada, ¿no? No me dejó la sensación que te debe dejar una buena película de terror. La vi más como una especie de científico. Como quería ver, ok, ya me di cuenta que no me está generando nada. O sea, no me está temblando, pero ni la uña. Pero vamos a ver hasta el final. Vamos a ver qué más. Vamos a ver si es que pasa algo. Y si ese algo que pasa amerita la revolución que ocasionó. Claro, claro. Entonces va a ser interesante, creo, sobre todo lo que viene ahora en este episodio. Ujú. ¿Y qué viene ahora, Sergio? Todo el impacto que generó esta película, por qué es que realmente marcó un antes y un después en el cine y el mito urbano en el que se convirtió. Muy bien. Quiero empezar diciendo que esta película fue disruptiva en el género del terror porque se aprovechó totalmente de este subgénero del found footage, ¿no? El material encontrado, material grabado. Ujú. De hecho, podríamos decir que esta película casi que creó ese género. O sea, sí había películas anteriores que más o menos iban por este lado, pero yo siento, y esta es otra cosa que creo que le juega en contra a esta película, que el proyecto de la bruja de Blair es una película purista del found footage. Porque lo único que ves en la película son piezas de cintas grabadas que parecen inclusive estar como separadas entre sí. O sea, no hay como una buena cohesión. Ajá. Y por eso es que tampoco hay una historia en el sentido clásico de introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Exacto. Como que tira por la ventana todos los paradigmas de lo que se considera buen storytelling en el cine para presentarte solamente una serie de escenas.
Se siente de hecho como un documental. Y creo que esto es realmente un logro para la película. Exactamente. Y eso es parte de lo interesante que ocurrió con esta película, porque mucha gente pensó, realmente pensó, que lo que estaba viendo eran cintas encontradas verdaderamente, que no estaban viendo actores, sino que estaban viendo tres chicos que realmente se adentraron en este bosque y que se perdieron. Ujú. Ese, al menos, podemos decir que es un acierto de esta película y de estos directores. Ajá. Ahora, sobre esto que mencionas del found footage, del metraje encontrado, yo quería hacer un breve comentario porque sí hay una película previa a Blair que también usa esta estrategia que se llama Holocausto Caníbal. Esa película es una leyenda del terror. Lo es. Nunca la he visto. Yo tampoco y no quiero. Sí, no, me parece muy fuerte. Demasiado, porque según lo que he escuchado, matan animales en pantalla, hay hasta violaciones, o sea, Muy hardcore, sí. muy demasiado hardcore. Pero el punto es de que Holocausto Caníbal usa esta estrategia del found footage, ¿no? Nos quiere hacer creer a los espectadores que están viendo realmente grabaciones perdidas, ¿no? O mejor dicho, grabaciones que fueron encontradas. Pero Holocausto Caníbal fue una película que tuvo tanta controversia por el tema de el asesinato de animales, maltrato de actores, porque incluso algo muy interesante es que los actores demandaron a los directores, hubo todo un tema de litigio. Una disputa, una disputa. Sí, sí, sí. Entonces, todo este tema controversial opacó el tema del found footage. ¿Se entiende? Entonces, recién fue con Blair que esta estrategia pues realmente cobró esta luz de, esto es el found footage. Y por eso se le considera, digamos, la madre de este tipo de cintas. Exactamente. Y decimos la madre porque este género tiene muchos más hijitos. Ah, sí, claro. Hay una serie de películas que han hecho uso de este recurso, ¿no? Del metraje encontrado, que siguieron la pauta de La Bruja de Blair. Y quién sabe que jamás hubieran aparecido sin el impacto de esta película. Ese es un gran acierto también, porque no todas las películas son responsables de engendrar un nuevo subgénero. O sea, esto es algo realmente revolucionario. Claro. Hay películas como Actividad Paranormal que se apoyan mucho en esta estrategia. Hay otra película que yo ya he discutido y a ti te la he recomendado directamente que se llama Creep, que es brutal. O sea, si ven el proyecto de La Bruja de Blair y tienen una opinión como la mía y quieren ver una buena cinta de found footage, tienen que ver Creep sí o sí. Es en Netflix. Anotado. Y hay muchas otras, Hay una que se llama, que es recontra random, que se llama Poder Sin Límites, Chronicle, que no sé si la has visto. Es sobre un huevón universitario que descubre que tiene poderes. Ok. Y es found footage. O sea, todo es con su videocámara. Wow. Y es bastante interesante. Sí, es muy random la pela, pero muy interesante también. No, pero me parece súper original. Original es. De todas formas, de todas formas. Ajá. Bueno, yo puedo mencionar dos películas que también me gustaron mucho en su momento. Cloverfield es otra película de found footage, mucho más reciente. Y otra de las películas, que de hecho es una de las películas más terroríficas que he visto en mi vida, que es REC. Me encanta REC. Cuando yo vi REC en el cine, A su madre. me caí de miedo, weón. Pero disfruté demasiado. O sea, es ese miedo rico. Sí. Ese miedo realmente que dices, estos weones, they know what they're doing. Este director realmente sabe lo que está haciendo, sabe cómo generar verdadero suspenso, verdadero terror. Ajá. Y es interesante porque esta película tiene jumpscares, pero no son explotados de la forma barata en la que son en muchas otras películas, ¿no? Entonces, toda la premisa de REC es que lo que tú ves en pantalla es lo que está grabando un camarógrafo. Claro. Como ya han notado, canchitas, hay varias pelas, varias series también incluso capaz, que se están apoyando de este recurso, ¿no? Y quizá esto no hubiera ocurrido si el proyecto de La Bruja de Blair nunca hubiera paved the way, ¿no? Nunca les hubiera mostrado el camino. Ahora que dijiste serie, quiero recomendar una serie que no usa found footage como único recurso, a diferencia de REC, Actividad Paranormal y
el proyecto de la Bruja de Blair. Tiene también partes narrativas, pero usa también el recurso del found footage y lo usa bastante bien. Se llama Archivo 81 en Netflix. La recomiendo, es una buena serie de suspenso, terror, es un thriller psicológico, bastante bueno. Bacán, 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 bacán. Yo creo que la fortaleza del found footage está en acercarte a la realidad, ¿no? O sea, el miedo que infunde una historia de metraje encontrado es que lo que estás viendo podría haber sucedido en la vida real. Ujú. Eso suele asustarte mucho más, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Que dice que apenas cualquier película X, porque eso se utiliza en muchas películas que nada que ver, apenas una película te pone al inicio basada en una historia real. Tú como que... Claro, ¿no? claro, Automáticamente piel de gallina. Porque es automático. O sea, todo lo que sea real, entre comillas, asusta mucho más. Sí, 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 claro. Tiene mucho sentido. Exacto. Entonces, de esto se pega, ¿no? El found footage para asustar. Pero, por supuesto, para que funcione, lo que tú veas se tiene que ver como una grabación, digamos, amateur o una grabación no producida, ¿no? O sea, no estamos hablando de video 4K, HD, que se puede ver en IMAX, no. La mayoría de películas de found footage más bien utilizan un video inclusive de muy baja calidad. La mayoría presenta lo que deberían ser videos caseros. Y en el caso del proyecto de la Bruja de Blair, este fue exactamente el caso. Ellos de hecho siguieron este principio del realismo al pie de la letra. Y podemos empezar a hablar, creo, Sergio, de algunos facts de cómo se hizo esta película que aportaron a ese realismo. Totalmente. Estos son facts que me sorprendieron también a mí muchísimo. Para empezar, yo jamás había escuchado de una película cuyo guión no tuviera nada de diálogo. Todo el diálogo que vemos en la película es improvisado. Esto es algo bastante, bastante arriesgado y, una vez más, revolucionario en el cine. Cuando hicieron el casting, pusieron, ¿no?, en el aviso, se necesitan actores, actrices con habilidades de improvisación fuertes. Claro que no especificaron qué tan fuertes, ¿no? Claro. No te voy a dar diálogo, tienes que improvisar toda la película. Ajá. Es sorprendente, ¿no? Y el hecho de que sea diálogo improvisado y que se vea tan real, añade definitivamente al naturalismo. No hay nada que esté realmente pauteado y eso se percibe. Y una vez más, es otra de las razones por las cuales las personas realmente pensaron que estaban viendo algo verídico. Exactamente. Punto número 2. Todo lo que vemos en pantalla fue grabado directamente por los actores y la actriz de esta película. Es decir, efectivamente estamos viendo material grabado por ellos. O sea, no hubo un camarógrafo, una persona especializada en sostener una cámara y lograr cierto tipo de tomas. Esa vaina también me raya el cerebro. Casi esta película, Sergio, fue una especie de tesis universitaria. Claro, una especie de homemade. Claro. O sea, esta película fue algo súper experimental que solamente se le ocurriría, por ejemplo, a un estudiante de cine para hacer su tesis y graduarse, ¿no? Porque es algo súper rayado que un estudio grande, ¿no? Un equipo de producción grande no se atrevería a hacer porque es arriesgado, como tú lo has dicho. O sea, hay muchas cosas que pueden salir mal. Claro. Quiero contarte 2 puntos más que creo que son loquísimos de la producción de esta película. Lo primero es que en el material de la película, en ningún momento vemos a ninguna otra persona que no sean los actores, excepto por las partes del principio, que son las entrevistas a los pobladores de Maryland. Y esto tiene que ver con el hecho de que efectivamente los actores estaban completamente solos en el bosque la mayor parte del tiempo. Que los directores y el resto del crew, que igual eran muchas personas, serían creo que 5 personas, estaban pendientes de lo que sucedía, pero se mantenían alejados. Y alejados a tal punto que los actores no pudieran identificar dónde estaban, qué estaban haciendo, ¿no? Ya. O sea, prácticamente esta película tampoco tuvo dirección, al menos no en tiempo real constantemente. Bueno, no me sorprende tanto que no haya tenido dirección, es verdad. Claro. Ahora, una cosa súper loca, y por eso hace un rato mencionaba que los actores tuvieron una experiencia traumática. El crew se esforzaba para lograr este realismo porque los actores estuvieran efectivamente asustados. Hay una cosa que a mí me intriga mucho siempre, que es la experiencia de los actores y actrices en un set de grabación de una película de terror.
Porque obviamente tienes que hacer que estás asustado. Obvio, claro. Eso es parte de la chamba, ¿no? Ajá, that's the point. Claro. Pero tú sabes que todo lo que está sucediendo es irreal. Estás en un set, estás sobre una pantalla verde, te acaban de poner 5 kilos de maquillaje en la cara, ¿no? O sea, estás bañado en sangre que sabe a cereza. Entonces, tú sabes que todo es absolutamente irreal. Pero ¿hasta qué punto la experiencia de ver una película de terror es una experiencia terrorífica? Claro, sí, sí entiendo perfectamente a lo que vas. Sobre todo, y hago un poco eco de esta saga que a mí me encanta, que es Scream, que ahorita está ya en la 6ª entrega. O sea, Ajá. yo sigo obviamente sus redes y el rodaje en sí se ve de puta madre. O sea, se ve como un rodaje recontra divertido, lleno de bromas. O sea, efectivamente, al momento de actuar, pues es convincente, ¿no? Ok. Pero you can just tell, o sea, te das cuenta de que es un ambiente muy grato. Pero ojo, esto no siempre ocurre, porque este es un estilo de rodaje. Pero hay otra película de muy alto perfil que yo sé que a ti te gusta y que a mí no, que se llama The Shining, El Resplandor, con Jack Nicholson, que es una película icónica, pero también es considerada una especie de referente en cuanto al maltrato de los actores. Yo no sé si tú sabías eso, pero Stanley Kubrick tiene una reputación malaza de realmente maltratar a sus actores, y si quiero que aparentes que tienes hambre, no te doy comida por 3 días. Qué horrible. Si quiero que aparentes cansancio, te hago hacer 50 tomas de un grito. Y esto es mucho de lo que pasó en The Shining con esta actriz Shelley Duvall, ¿no? Hay mucha leyenda, mucho mito alrededor del maltrato que recibió ella. Entonces, lo que tú me cuentas de Blair se asemeja más al estilo Kubrick, ¿no? De generar una reacción orgánica. Exactamente. Estos malditos se escondían en sitios donde los actores los pudieran escuchar y en medio de la noche, así de la nada, empezaban a tirar piedras, hacer chocar palos, movían las ramas de los árboles, ponían reproducciones, o sea, cintas grabadas de bebés llorando, de risas maléficas. Entonces armaban todo una atmósfera de terror alrededor de los actores para que el susto fuera completamente real. Uh-huh. Y todos los efectos que vemos en la película fueron producidos en tiempo real, en ese momento, por el crew. Sin que los actores estuvieran ahí viéndolos, chocar los palitos, no, ponerle play a la cinta. Entonces, eso obviamente aporta pues, a un sentimiento de terror, ¿no? De los mismos actores. Claro. Ahora, yo quería pasar a este siguiente punto que me parece también sumamente importante y creo que es lo que realmente explica en gran parte del fenómeno de esta película, y es su viralidad. Ajá. Esto es algo que yo tuve que descubrir, o sea, investigando. Yo no tuve, así como tú tuviste, este tema de la leyenda. Yo jamás había escuchado de la bruja de Blair, ¿no? Claro, tú no tuviste la Miss Carito para que te cuente. Claro, exactamente, la sádica Miss Carito, ¿no? Que les mostraba películas de terror a niños de 10 años. En medio del bosque. En medio del bosque. Mm. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Y esto me parece muy, muy, muy interesante como fenómeno sociocultural. La campaña publicitaria de esta película fue bastante inteligente. ¿Por qué? Porque sabían que tenían una pela donde querían hacer creer a la gente que estaban viendo una grabación encontrada. Entonces, ¿cómo lograron que la gente realmente creyera esto? Para empezar, algo que me pareció súper divertido. Antes de que se estrene esta película, porque tuvo su premiere en el festival de Sundance, Ajá. en el festival empezaron a distribuir flyers de missing people, de personas desaparecidas con las fotos de los actores. ¿Me entiendes? O sea, empezaron a repartir estas hojitas donde decían, si tienes información sobre Heather Donahue, por favor, llama a tal. O sea, y la gente se volvió loca. Claro. Porque dijo, puta madre, voy a ver esta película, este documental, y estos actores siguen desaparecidos. No, ni siquiera esos actores. Estas personas siguen desaparecidas. ¡Wow! Te saca realmente de cuadro. Claro. Para profundizar en este tema, una vez que llega a estrenarse esta película, estos actores no dieron jamás ninguna entrevista. Nunca se los vio en ningún talk show. Es más, en la página IMDb, que es la Internet Movie Database, IMDb,
Ujú. listaron a los actores como perdidos o fallecidos. Bueno, hay algo más que es súper interesante, que es que a esta película se le atribuye ser una de las primeras películas promocionadas por Internet. Remontémonos a 1999. ¡A su madre! Era el inicio del boom del Internet. La generación Z ahorita está en modo como que, ¿qué? ¿No tenían internet? ¿Y cómo pedían maquis? ¿Cómo pedían taxis? ¿Qué hablas? ¿Tenías que salir a la calle? ¡Ah, su madre! Claro. Ah. Puta madre. Generación Z, los queremos. A ver, ¿cómo era 1999? Tú llegabas a tu casa y tenías una computadora que ocupaba todo un escritorio. Ah, sí. Esa weá era más pesada que la... Olvídate. Si se caía del tercer piso, puta, hacía hueco al piso, creo. ¡Ah, su madre! Y No. bajaba hasta el segundo, hasta el primero. Sí, esa era una bestialidad, la Pentium. Hubo muchos casos de niños que murieron aplastados por esta Pentium. Ujú, ujú. Pronto llega la película de fan footage de los niños aplastados por Pentium. Y para conectarte a internet, tenías un módem que era todo un módulo así grandote, parecía un reproductor de sonido. Y mediante Terra, al menos en Perú, ¡Terra! Ya. Puta, madre, hace años que no escuchaba eso. por Terra te conectabas a internet. Terra era el proveedor de internet, ¿no? Y la forma para conectarte era haciendo una llamada telefónica. Entonces lo que Ajá. hacía tu computadora era llamar un teléfono para solicitar el acceso a internet ¡A su madre! y que ese acceso llegara a tu computadora, ¿no? Y mientras te conectabas sonaba un pi, 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 que demoraba como 10 minutos. Y después podías navegar las 4 páginas de internet que existían en ese momento, ¿no? Que era Google, Yahoo. Ah, pero te sentías bravazo, ¿ah? Navegando esas 4 páginas y releyéndolas una y otra vez era lo máximo. Lo máximo, obviamente. Y bueno, de todo esto, ¿no? Se aprovechó el equipo de la película para empezar a promocionar la película por internet. Entonces, para empezar, ya Sergio lo dijo, la página de IMDb, que by the way, ya existía en esa época, así que grande, IMDb. Beso a la gente de IMDb, respetos. 30 años de historia. Uf, respetos a IMDb, legendarios. Puta viejitos parecemos, brother, haciendo un brindis. Ay, sí, no, puta madre. Sí, bueno. Entonces, para empezar estaba lo de IMDb. Se mostraba a los actores no como actores, sino como personas desaparecidas que habían participado en la película. Ujú. Lo otro es, se montó una página web que hacía un llamado a la comunidad para tomar acciones para encontrar a estos chicos que habían desaparecido. Y no solamente era la fotito y por favor ayuda, llama a tal número si tienes información. No solamente era eso. Ujú. Era toda una galería de fotos, había entrevistas a personas de la zona, ¿no? Diciendo que habían hablado con esos chicos. Reportes policiales falsos. Exacto, reportes policiales. Y no solamente reportes policiales, inclusive entrevistas con un par de policías hablando de los chicos, de tal. Había fotos de, De la desaparición. claro, fotos de los diarios de los chicos, como que la bitácora de tal día de grabación, de rodaje, hicimos esto, bla, bla, bla. Ujú. Inclusive, hicieron una estrategia de PR bastante interesante. Pagaron espacios en noticieros para que en las noticias los presentadores dijeran, ¿no? Han desaparecido 3 chicos grabando una película en tal bosque. Si tienen información, por favor, comuníquense a tal. Todo se sentía demasiado real. Tú no llegabas al cine pensando que ibas a ver una película. Llegabas al cine pensando que ibas a ver lo que había sucedido en las últimas horas de vida de 3 chicos que se habían perdido en un bosque, ¿no? Lo cual ya tiene un impacto mucho mayor. Evidentemente, claro. Esta página web finalmente tuvo millones de visitas. O sea, se contabilizaron como 120 millones. Por eso se le atribuye ser la primera película viral, o que se hizo viral por internet. Es sumamente interesante y original esta campaña publicitaria. Jamás se había visto antes este tipo de estrategia en el cine. Definitivamente. Entonces, creo que ya se va entendiendo por qué, con un presupuesto de $60,000, esta película cuando se llega a estrenar, llegó a pasar los 250 millones a nivel mundial. O sea, es una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos. O sea, no estamos hablando de que triplicó su presupuesto, no, lo multiplicó por no sé cuánto. Claro. Entonces, ¡chochín!
Los directores estaban pero recontra felices en ese sentido, ¿no? Quedaron hechos. Por eso es que nunca más se les ha vuelto a ver en nada importante, porque ya no lo necesitan. Literal, literal. Están en alguna isla paradisíaca ahí. Obvio. Tomando mimosas con la bruja de Blair. Algo que no habíamos mencionado y que yo también descubrí, ¿no? Investigando más acerca de esta pela, fue que, como tú mencionaste, los actores filmaron todo. Y hubo muchísimas horas de metraje. Claro. Muchísimas horas de metraje que no se utilizó, de hecho. Es más, el primer corte de la película era principalmente entrevistas. El primer corte que mostraron a los productores. Y le dieron la X, como que no va. Entonces quedó la película que finalmente vimos. Pero ¿qué hicieron con todo este material que no llegaron a utilizar nunca? Armaron un documental. Un mockumentary. Acerca de el mito del proyecto de la bruja de Blair. Y este documental fue televisado previo al estreno. Y esto es lo que me decías tú. O sea, la leyenda vino primero. La película vino después. Exacto. Entonces, tú ya habiendo visto todas estas cosas que ya hemos comentado, habiendo visto un documental acerca de la desaparición verdadera de estas personas por esa bruja y tanto chongo, cuando llega la película, tú ya lo ves con otros ojos, pues. Claro. Con ojos de mierda. Estamos viendo uno de los casos más sórdidos, ¿no? Y misteriosos de la historia. Y si le añades que pues lo ves a los 13, 14, 15 años, tienes una receta pues demasiado buena para el éxito. Sí, es la tormenta perfecta para el miedo. O sea, una emoción tan básica como el miedo. Este tema de la campaña viral es súper interesante porque hoy todo quiere ser viral y todo lo que es grande o se vuelve famoso es viral. Ya la palabra se ha vuelto prostituida. Viral. Se ha vuelto viral, exactamente. Pero estamos en 1999. Claro. Estamos hablando de Terra. Estamos hablando de Terra. O sea, esas 120 millones de personas tuvieron que esperar cada una 10 minutos para que su computadora llame el número de Terra. Ajá. Y que pida permiso para conectarse a internet. Pónganse a dimensionar. Claro. Esa gente no estaba en Twitter, esa gente no estaba en TikTok. Ni cámara web había. Gente, ni cámara web había. Entonces, sin redes sociales, sin cámaras en los celulares, ¿no? Sin nada de esto, esta película fue capaz de volverse viral en un mundo donde todavía no existía el concepto de viral. Exacto. Entonces, eso a mí me parece un logro genial. O sea, esta película fue marketeada por las mentes más brillantes del marketing en ese momento. Es un caso que tranquilamente puede ser estudiado. Y lo aplaudo como una estrategia realmente original y arriesgadísima. Ahora, después de esta pela, vinieron novelas cortas, vinieron cómics, vinieron videojuegos, o sea, ya hubo toda una avalancha, no se quedó en la película y ya, sino fue como estas películas como Piratas del Caribe, que tienen parques de atracciones, que tienen merchandising, o sea, se volvió un tipo de maquinaria similar. Y, por supuesto, como ya habíamos mencionado al inicio, tuvo secuelas esta película. Que, sin embargo, o sea, como suele suceder, realmente no estuvieron, uso este término de forma muy ligera, no estuvieron a la altura del proyecto de la bruja de Blair. No, totalmente, totalmente. Ahora, yo sí quiero decir que tengo muchísima curiosidad por saber cuál va a ser la próxima película que se vuelva viral del género found footage. Porque ahora que estamos en la época de los smartphones y las redes sociales, en fin, realmente es mucho más factible, digamos, que se encuentre footage, que se encuentre material grabado de todo el mundo, básicamente. Claro. Entonces, sería interesante que alguien reinvente este género. De hecho, de todas maneras, un poco ya yendo a la generación Z, hay un nuevo subgénero incluso, que son películas que ya no son tanto found footage, sino es películas que ocurren en una pantalla de computadora o de laptop. Claro. Hay películas como Host, que es un peliculón de terror. Gritando estaba acá en la terraza, en la misma terraza que me reí de las ramitas de la bruja de Blair. Grité con esta película Host. Buenaza, búsquenla, amigos.
Entonces es algo muy interesante, ¿no? Porque vemos cómo el cine, pues, refleja la tecnología de su tiempo. Estoy muy intrigado por saber cuál es la evolución de este tipo de género. ¿No? Tú ya hablaste del tema de videollamadas, pero ¿Qué más? ¿qué saldrá que realmente nos dé un remesón? Mm, Yo estoy seguro que el género del terror va a seguir evolucionando. Es uno de esos géneros que precisamente evolucionan porque las audiencias evolucionan. Sí, Yo siento de cierta forma que el drama es drama ahorita y fue drama en el 1940 y va a seguir siendo lo mismo en 2080. claro. Pero el terror, precisamente, lo que asusta a las personas, no es lo mismo ahorita que hace 50 años. ¿Me entiendes? Porque ya cambiamos, o sea, como raza humana, hemos visto muchas más cosas devastadoras hasta ahorita que antes. Mm, Muy interesante. Y vamos a estar documentándolo aquí en No se dice canchita. me encanta por dos. Y tú, Canchita, ponte a pensar. ¡Ah! Cancha. Hace un año o dos, ¿te asustaba lo mismo que te asusta hoy? ¿Qué te asusta, Canchita? ¿Cuáles son tus miedos? Are you afraid of the dark? Por ejemplo, hace poco, hace algunas semanas me parece, estaba leyendo un artículo sobre eso y hablaba un poco del género del terror. Tú sabes que antes el terror estaba afuera, ¿no? Era un monstruo, era la oscuridad, era un fantasma. Pero ahora el terror está migrando a algo interno. O sea, cualquier persona puede ser un asesino en potencia, mucho más al tema de trastornos de infancia, ¿no? Ya no necesitas el Chucky, ¿me entiendes? Ahora las personas son los verdaderos monstruos. ¿Te has visto bien al espejo, Cancha? Maybe you're the next monster. Entonces ya hemos realmente pintado el panorama de cómo esta película logra este impacto masivo. Y el porqué de la viralidad de esta película, porque caló en esa generación, y solo en esa, me atrevería a decir. Ajá. Pasemos entonces a hablar un poco de la cinta en sí, los personajes, algunos momentos clave que por ahí le gustaron a Renzo, ¿no? Yo no soy tan partidario de esta película, así que él nos va a contar qué escenas le impactaron. Hay varias escenas que realmente se volvieron icónicas de esta película, Sergio. Y tienes que admitirlo, porque han sido parodiadas, pero hasta el cansancio. Eso es cierto. Por ejemplo, voy a mencionar solamente una para empezar. La escena de la carpa, que de hecho tú ya la mencionaste, ¿no? Es esta escena donde los chicos están en su carpa y de pronto se escuchan unas risas de niños y de la nada, de pronto la carpa empieza, ¿no? A moverse un montón. O sea, como si un gigante la estuviera moviendo, ¿ah? Fíjense que lo especial que tiene esta escena es que es la única donde hay un encuentro físico en tiempo real entre una presencia, que no se sabe qué cosa es, y los personajes. La única. Oh, Jesus Christ. Let me get my jeans on. Take the video camera. No, get the dot ready. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Go, fucking go! Entonces, eso es interesante porque, tú lo has dicho, en la película no pasa nada, en el sentido de que nunca llega a haber un desenlace, nunca se sabe quién, cómo, dónde es la bruja de Blair. Inclusive, no hay ningún encuentro directo con esta bruja. No, tranquilamente le hubieran podido cambiar de nombre a, no sé, Perdidos en el Bosque. Y no pasaba nada, ¿no? Juguemos en el bosque. Mientras que la bruja de Blair claramente no está. O sea, vamos a decirlo. Si tú estás acampando y de la nada te empiezan a mover la carpa de esa manera, dime si te asustarías o no. No, de hecho sí me asustaría, ¿no? Por supuesto. Es más, a mí de chico me encantaba acampar. Todavía me gusta, solo que ya no lo hago nunca.
Pero en la noche a mí siempre me daba terror lo que pudiera pasar, por supuesto, porque acampando estás absolutamente expuesto. Mm. Una vez que cierras ese cierre, suena el... Brother, tú no sabes lo que está pasando afuera. No sabes quién está, quién pasa, quién te está viendo. Entonces yo creo que la película juega con ese miedo y realmente lo hace muy bien, porque tampoco exagera. O sea, no pasa nada que pudiera estar alejado de la realidad. Claro, y a propósito de lo que tú decías, sí, efectivamente, la escena de la carpa donde la chica se graba en modo selfie, ¿no? Muy vaticinando el tema de los selfies, la generación Z. Era una premonición. Sí, ella se graba desde un ángulo contrapicado, ¿no? De la papada, donde apreciamos, ¿no? Totalmente esa zona de su quijada. Y, por supuesto, vemos todos los fluidos posibles saliendo de su cara. O sea, hay llanto, hay moco, hay saliva, hay todo. Literal, ella en ese momento está pidiéndole perdón a los padres de las personas que vieron esta película. No, mentira. Está pidiendo perdón a los padres de los otros dos chicos con los que fue a acampar. Entonces dice, sí, fue mi culpa, que eso que el otro. Y lo dice llorando, pues, ¿no? Entonces Scary Movie, pues, lo parodia con una chica igual moqueando, pero ya exageradamente. Ya se imaginarán, pues, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es una escena icónica. And this is where we've ended up. And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted. Tan icónica que es el póster de la película. Ajá, es con esa. Por supuesto, es el primer plano de la papada de Heather, ¿no? No solamente la papada, sino el moco, la baba, ¿no? Todo. Ajá, exacto. Y uno que me gusta mucho, película aparte, digamos, extrayendo un poco, ¿no? Los diferentes planos, las decisiones audiovisuales, Ajá. me gusta mucho. Este tema de up close, nadie se graba de ese ángulo porque es un pésimo ángulo. Pero ella lo hace y siento que esto es muy de, yo no tengo ya nada más que perder. Sí. Ya me vale todo. O sea, me vale todo cómo estoy luciendo. Me vale verga. Simplemente quiero que se escuche mi mensaje. Y me parece algo muy realista, porque a veces cuando uno se toma un selfie, lo toma buscando su ángulo, ¿no? O sea, se acomoda, busca buena luz. Pero lo terrorífico de esta parte es el completo abandono. Se dejó ir. Ah, se dejó ir. Y todos los fluidos. Fluyó literalmente, todo fluyó. Todo. Tienes toda la razón y fíjate, haciendo hincapié en ese punto, compara tú las escenas de 127 horas, Ujú. donde el chico también se graba en modo selfie, Pensé eso también. pero en 127 horas tú tienes el plano perfectamente medido, se ve un poquito de la parte de atrás, Es cierto. el mejor lado de James Franco, obviamente, porque su peor lado jamás puede ser expuesto al mundo. Ujú. Es una escena que por más que se supone que es una grabación natural y espontánea, estando la persona al borde de la muerte, se nota impostada. En cambio, esta escena de el proyecto de la bruja de Blair, yo honestamente siento que el miedo es absolutamente palpable. Ujú. Creo que de toda la actuación que hay en la película en general, esta es la escena más lograda a nivel actoral, porque se transmite el miedo perfectamente. Y parte de eso es que tú te imaginas a la chica incómoda, hecha bolita en su carpa porque se está cagando de miedo, porque está asustándolos horrible. Y de pronto saca la cámara como está y se graba así, ¿no? Si uno se pone a pensar un poquito en eso, conecta mucho con esta escena. Claro. Y bien, quiero rescatar una tercera escena y quiero saber tú qué piensas, Sergio. Estoy hablando de la escena que es el clímax de la película y es el final. En la escena final, Mike y Heather encuentran la que suponen que es la cabaña de la bruja. Es una cabaña abandonada en medio del bosque, A lo Hansel y Gretel. a lo Hansel y Gretel, y entran con la cámara. Y, esa escena a mí me pone la piel de gallina y me da escalofríos en serio. Porque es el lugar más terrorífico que te puedas imaginar. O sea, es una cabaña abandonada, el video es en blanco y negro, y
ves cómo están las cosas tiradas en el piso, ves como ropa por ahí, ves zapatos. Hay manitos de sangre. Exactamente, suben las escaleras y hay unas manitos como de niños en la pared, pero marcadas en sangre. Ujú. Entonces tú dices, puta, aquí ha pasado algo horrible. Una proyección de esta película, por ejemplo. Abriendo mi corazón, a mí honestamente la escena de la casa me da mucho miedo. Y me lo sigue dando a mis 30 años que tengo ahorita. Sí. Bueno, ¿qué opinas tú de esa escena? ¿No te movió el piso? ¿Qué opino de esta escena? Que sí, o sea, te concedo, son momentos o escenas logradas. Sí generan suspenso, sí generan algo de miedo, sí es un lugar creepy. Mi problema es que no hay payoff. O sea, estas escenas no llevan a nada realmente y no son causadas por nada tampoco. Todo se siente excesivamente random. Entonces, no me sirvió de nada que haya este momento, ¿no? Al final, si al fin no me van a mostrar realmente qué ha pasado o qué va a pasar, ni siquiera van a aludir a qué sucede. Ok. Bueno, hay cierta alusión, ¿no? Porque parte de la leyenda es de que mataba a un niño mientras el otro estaba mirando la esquina, ¿no? Claro. Entonces se ve a alguien mirando a la esquina y la otra persona desaparece. Deja de grabar, mejor dicho, ¿no? Entonces se asume que la están matando. Pero, como te digo, ¿no? Para alguien que ya ha visto mucho terror, esta escena, pues, me deja una especie de vacío, ¿no? Sin sabor. Como que ya, ok, pero dame más, ¿no? O sea, Buen punto. Déjame decirte que esta escena en particular también ha sido bastante replicada en diferentes versiones en otras películas. Yo he visto secuencias muy parecidas a la escena de la casa en La Bruja de Blair. Entonces creo que también, de alguna manera, ha representado un modelo. sí, de hecho, porque persecuciones en el género de terror hay muchísimas, sobre todo en el tema del slasher, ¿no? Halloween, Scream. Pero esta persecución era desde el punto de vista del perseguido, ¿no? Entonces todo lo veíamos desde su cámara, que la tenía así al hombro, temblando, ¿no? Entonces sí, es bastante efectivo. Por supuesto. Y lo que tú has dicho de la alusión, de hecho, aquí es donde de alguna manera se termina de cerrar el círculo y se entiende, por supuesto, que la bruja lo chapó. Sí. Hay varias referencias a la leyenda de la bruja. Está en las manos de los niños porque la bruja secuestraba niños. Está Mike mirando a la pared porque la leyenda era que ella hacía que uno mirara a la pared mientras ella mataba a otro. Mm. También en la cabaña se encuentra ropa de Josh, el tercer integrante de este equipo de grabación, que había desaparecido antes que Heather y que Mike. De hecho, llegaron ahí buscándolo. Ujú. Entonces, se llega a entender que la bruja, pues, cumplió su cometido malévolo y que finalmente pudo acecharlos y capturar a los tres chicos y que efectivamente desaparecieron a manos de la bruja. Ahí es cuando se cierra la historia y de alguna manera yo siento que el hecho de no haberte mostrado a la bruja es muy interesante porque primero eso hace que la leyenda no muera. Porque si tú te enteras de que es fantasía y que la bruja es un muñeco, un disfraz, maquillaje, en fin, ahí se muere todo, pues. O sea, la gente entraba al cine súper, ¿no? Hypeada con el flyer de la cara de la chica desaparecida, ¿no? Muriéndose de miedo. Pero salía diciendo, ah, bueno, chévere el marketing que le hicieron a la película. Pero el hecho de que nunca te muestren lo que realmente sucede, y a la bruja especialmente, Ujú. hace que tú salgas de la película preguntándote ¿Qué fue lo que pasó? exactamente. Preguntándote qué fue lo que pasó y sintiendo un miedo horrible de lo que les pasó a estos chicos, ¿no? El mito sigue vivo gracias a esto. Ujú. Se perpetúa. Es un gran punto, la verdad, gran punto. Pero una vez más vemos cómo este conocimiento del mito y de la leyenda previo era crucial para tener esta experiencia de visionado. Era crucial, era crucial. Otra cosa que a mí me parece terrorífica es que al no saber qué o quién es la bruja podría tomar la forma de cualquier cosa. O sea, la bruja podría ser tranquilamente una psicópata, una asesina en serie o un asesino en serie, ¿no? Que secuestra niños, que mata gente. Podría ser un ser humano de carne y hueso que simplemente está Trastornado. trastornado, exactamente. Entonces, a mí eso también me da miedo, ¿no? O sea, pensar que hay una persona que podría hacer todo eso y hacer que todo gire en torno a una leyenda para despistar a la gente, ¿no? Ujú. Ahora, hablar de
diálogos que nos hayan impactado. Es especialmente interesante en esta película porque ninguno fue escrito, ¿no? O sea, estamos hablando de una improvisación. ¿Hay algún diálogo improvisado que te haya impactado de esta película, Renzo? Sí, 2. ¿Ya? Normalmente, en la mayoría de películas que comentamos, rescatamos bastantes quotes. Claro. Ujú. En La Bruja de Blair voy a admitir que es un poquito complicado. Porque no hay un guión como tal. O sea, no hay un guión textual de diálogo. Claro. Y pues es una película donde en la mayoría de momentos lo que está pasando es como... Son acciones, no son diálogos. Ujú. Pero hubo 2 que me gustaron porque te permiten explorar muchísimo el personaje de Heather. Mm. Heather es la chica del grupo. Eran 2 chicos y una chica. Estudiantes universitarios. Así que no estamos hablando de que ellos se fueron a filmar un documental. O sea, sí estaban grabando una especie de documental, pero básicamente era una tarea para la universidad. Y ella parece ser bastante pushy. Cargosa. Bien cargosa, sí. Es como la típica integrante del grupo en la universidad que quiere reunirse todos los días, ensayar 50.000 veces la presentación, ¿no? Que todo salga perfecto. Ujú. Y por eso es que ella también, durante toda la película, de alguna manera es responsable de lo que pasa porque ella empuja a que se metan más al bosque y que vayan a lugares que no conocen, que tomen rutas que no conocen. Entonces, de alguna manera, ella es responsable, ¿no? Pero también vemos por qué en un par de momentos. Hay un quote que le dice Josh precisamente cuando le está grabando. Era un momento en el que acababan de pelearse súper feo, entonces estaban todos tensos. Y algo que tenía Heather era que ella nunca dejaba de grabar. Ella quería grabarlo todo en la cámara porque decía que todo era importante, ¿no? Inclusive cuando peleaban. Entonces, en una de esas, Josh le está apuntando con el lente de la cámara y obviamente Heather le dice, no, vete a la mierda, no me grabes ahora, ¿no? Y Josh le dice, bueno, ya veo por qué te gusta tanto esta cámara. Es porque la cámara no te muestra la realidad. O sea, como que la realidad se ve diferente a través del filtro de la cámara. I see why you like this video camera so much. You do? It's not quite reality. Reality says we gotta move. No, but it's totally like a filtered reality, man. It's like you can pretend everything's not quite the way it is. Entonces ahí ves un poquito por la reacción de Heather, cómo mira a Josh en ese momento, ¿no? ¿Por qué ella estaba tan metida en este tema del documental? ¿Por qué lo tomaba tan en serio? A mí me gusta mucho esta línea porque doy fe de eso. O sea, lo que uno ve a través de una filmación no es realmente la realidad, es la visión de una persona de la realidad. Y esto se ejemplifica mucho en los documentales, ¿no? Los documentales es un género del cine que te muestra algo de la vida real, pero hay un tratamiento cinematográfico detrás. Claro. Entonces, un documental no puede entenderse como la realidad al 100%. Siempre hay la perspectiva del director, porque hay un director detrás de ese documental y es su visión lo que finalmente vemos, su visión de la realidad. Entonces es una línea que tiene peso. Qué gran punto. Ningún documental es 100% la realidad objetiva. Es simplemente el filtro que le pone el realizador a la realidad. Claro. Y que te muestra lo que ella o él quiere mostrar. Así es. Muy buen punto. Bueno, y hay otra quote, también de un intercambio tenso entre Mike, Josh y Heather. Y en un momento le gritan, todavía estás grabando, deja de grabar, ¿no? Como que, pero ya están hartos del tema. Y Heather se pone a llorar y les grita, no quiero dejar de grabar porque es todo lo que me queda. Por favor, como que para de joderme. Y déjame grabar, déjame tranquila. Just quit it. Just had enough. Come on, man. You got her back. Good one. No, she's still making movies, man. That's my point. Please stop. This is my point here. It's all I fucking have left, okay? Just please stop. Please stop. Just please stop yelling at me, please. Entonces ahí también te das cuenta de que Heather es una persona bastante perturbada en el sentido de que no tiene una estabilidad en su vida, ¿no? Entonces se refugia
en ese trabajo, que en este caso era el proyecto de la bruja de Blair. Ujú. Y a raíz de esto es que sucede todo lo demás. Porque ella fue la de la iniciativa, ella quiso hacer ese proyecto y ella los empujó mucho más allá de lo que debía empujarlos, ¿no? Y termina metiéndolos en el bosque y haciendo que se pierdan para que les pase todo lo que les pasa en la película. Interesante tu interpretación de eso. Cuando la flaca dice esto, ¿no? Que es lo único que me queda, yo más bien lo tomé como una especie de ya valí. Yo siento que la flaca ya sentía que no le iban a contar, que de esa no iban a salir con vida, porque a ese punto ya se veían pues acechados, ¿no? Por una presencia y todo, entonces quería que su historia se conociera, ¿no? O sea, yo ya sé que ya no la voy a contar, entonces es esto que estás grabando, es lo único que me queda, y es lo único que va a quedar de mí. Esa es una interpretación interesante. No lo había visto nunca de ese lado. Y qué interesante cómo una misma línea puede representar cosas diferentes para ti y para mí. Sí, sí, totalmente. Y una línea improvisada. ¿Qué dices si hacemos un par de comentarios sobre la calidad audiovisual de La Bruja de Blair? Ya hemos comentado sobre algunos aspectos. Ya hemos hablado de que los actores mismos manejaron la cámara el 100% del tiempo, ¿no? Ya hemos hablado de estos primeros planos de la papada de Heather, etc. Pero yo creo que hay un poquito más que podemos rescatar de esta parte. Creo que la película se esforzó bastante en tratar de hacernos creer que estamos viendo material genuinamente grabado en una situación de terror, ¿no? Absoluto. Y en ese sentido creo que sí lo logra. O sea, sí me la creo, básicamente. Ellos hablan mucho de grabar en diferentes formatos, por ejemplo. Entonces hay un formato que me parece que es de 35. 35 milímetros, sí. Ajá. Justo este aparecía en blanco y negro. Y son tomas que se ven agradables. Es verdad. O sea, cuando encuentran estos muñequitos medio como que esas ramitas, ¿no? De vudú. Se ve súper chévere. Se ve súper creepy. Así que sí, en ese sentido creo que lograron su cometido al 100%. Súper de acuerdo. Para agregar al realismo, esta película no tiene música en absoluto. La única música está en los créditos del inicio y del final. Que ni siquiera es música, es una especie de paisaje sonoro. Y ese es otro de los puntos que hace que esto sea súper realista, ¿no? Es verdad. Nosotros comentábamos un poquito del Exorcista en cuestión del realismo, porque El Exorcista era una película que, por más que sea una película, es narrativa, entonces no es como La Bruja de Blair, no es found footage, pero está filmada como si fuera un documental, o sea, usando planos tipo documental, estáticos, ¿no? Tomas muy largas, secuencias muy largas, sin edición. Exactamente, secuencias largas. Y sin embargo, El Exorcista sí utiliza música, pero en momentos muy selectos. En esos momentos acompaña muy bien la película, pero tú entiendes que obviamente no es una película real. Todo es producido, actuado. Pero en La Bruja de Blair no pasa eso en absoluto. No hay ningún efecto sonoro adicional. No hay la típica atmósfera de misterio que muchas películas de terror utilizan. Fíjense, si ustedes se ponen a escuchar muy bien, más que música, muchas películas de terror utilizan, además de ella, paisajes sonoros. Utilizan efectos, ¿no? A veces son como efectos de tambores, pero muy graves. Entonces son muy poco audibles, pero están ahí. Entonces tú escuchas o sientes más bien un pum, 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 de vez en cuando, ¿no? O la típica cuerda muy aguda, igual bajita, ¿no? Que es como un... como para dar esa sensación de disonancia y aportar a la atención. La Bruja de Blair no utiliza esto en absoluto. Lo cual también puede ser arriesgado, ¿no? Pero logra el objetivo de darle a la cinta un realismo extremo. Claro. Con este tratamiento visual, creo que haciendo un mejor uso del material que grabaron, esto pudo haber sido un cortometraje bastante exitoso. Y más que exitoso, efectivo. Porque, como dije, o sea, las tomas
aisladas sí funcionan, o sea, sí tienen ese realismo, sí se logra. Lo que falla en la película son las otras cosas que yo ya he mencionado, ¿no? Entonces, sería muy interesante ver un corto con este tipo de material. Sí, ese es un insight súper interesante, ¿sabes? Y creo que puede que tengas razón. Desde un punto de vista técnico y desde la experiencia audiovisual, probablemente la película funcionaría perfectamente como un corto. Un corto de no más de 15 minutos. 15, 20 min. Ujú. Recontra power. Pero claro, un corto jamás tiene el efecto que tiene un largometraje. Definitivamente. Culturalmente, ¿no? En los medios, en la cultura, en la mente de las personas. Es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que un corto se hizo viral? Puta nunca. Nunca. Creo que hay una razón para eso, ¿no? Sí. Te doy la razón y entiendo, en todo caso, la decisión por aferrarse a no, queremos hacer un largometraje. Pero, tranquilamente, con todo el material que tienen, hay un corto buenísimo ahí, creo. Es posible que esta película no funcione muy bien sin el contexto adecuado, que era lo que hablábamos, ¿no? Yo te decía que había dos factores importantes, yo creo, para que esta película funcione en ti como película de terror. Uno, que conozcas un poquito más de la leyenda de la bruja. Y, en segundo lugar, que mantengas esa suspensión de incredulidad. O sea, que te muestres un poquito dispuesto a creer o hacer de cuenta que crees que esos chicos efectivamente en algún punto de la historia desaparecieron. Con esas dos cosas en su lugar, la película tiene un efecto probablemente mucho más poderoso. Y creo que con un mejor trabajo de edición, eso se podría haber logrado. Porque claro, con la campaña de marketing de la película y las estrategias de PR y todo lo que hicieron, la película logró viralizarse muchísimo en ese momento porque había todo un fenómeno alrededor de la gente que en ese momento era consciente de la película, ¿no? Pero probablemente los directores no pensaron que 10, 20 años después, la gente ya no iba a estar inundada en ese contexto de la desaparición, el mito, en fin, ¿no? Entonces, la película tenía que tener algo que hiciera que cualquier espectador, sin importar en qué año la vea, pudiera conectar con la película. Probablemente ese trabajo no lo hicieron bien. Y podría haber habido soluciones sencillas, como por ejemplo, llegar a un equilibrio, ¿no? Entre lo que se muestra al principio de las entrevistas con pobladores y las secuencias del bosque. Tal vez un armado mucho más consistente, mucho más sólido de esas entrevistas te habría podido contar una historia mucho más completa de lo que te muestra la película. Pero como no te muestran mucho y son más bien como cosas aisladas, porque son testimonios que, es más, no tienen mucho que ver uno con otro. O sea, Es verdad. es como que cada persona te cuenta una historia distinta. Diferente. Un mejor storytelling, básicamente quiero decir, en el trabajo de edición podría haber ayudado, probablemente. Ya que tenían un montón de material grabado, ¿no? Sí, un chingo tenían. Podrían haberlo aprovechado mejor. ¿Estamos listos entonces para dar un rating a esta icónica película? Porque icónica es. Icónica es. Yo creo que sí, yo creo que la bruja ya está descansando. Ya pudo respirar después del roast que le hiciste, ¿no? De la puteada que le metiste, una carajea de padre, señor mío. Así que ya puedes seguir botando tu veneno. Lo siento, bruja. Ok. He estado pensando durante todo este episodio cuántas canchitas le voy a dar a esta película. Y, sorpresa para nadie, es el score más bajo que voy a dar en la historia, ¿no?, de este podcast. Pero bueno, tenía que suceder tarde o temprano. Pues sí. 2 canchitas le voy a dar. Y te explico por qué le voy a dar 2 canchas. Una cancha se la estoy dando por este tema de la calidad audiovisual, que sí es lograda, que como ya dije, serviría en un cortometraje muchísimo, ¿no? Se ve chévere, se ve cool. Y la otra cancha que le voy a dar es simplemente por el impacto en el cine que tuvo, que fue uno bastante grande. O sea, ya hemos hablado de que engendró ese subgénero del found footage, toda la campaña publicitaria que se armó, que fue algo totalmente inédito para el cine. Toda la suma de todas esas cosas me llevan a darle 2 canchas. Para mí realmente es una película que recomendaría ver por esas razones. O sea, si quieres un poco zambullirte, ¿no?, en este fenómeno cultural que hubo,
entenderlo, tener un referente del cine de terror. Ni siquiera de ese tiempo, porque esto realmente cambió las reglas, ¿no? Pero justamente de la película que lo cambió todo. Entonces, por eso siento que sí debe verse esta película. Pero si la analizo objetivamente, o sea, puta, la bruja sale perdiendo, pues, ¿no? Es una película que no funciona para mí simplemente. Lo peor que le puede pasar a una película de terror es que no asuste nada. Y siento que esta película realmente a estas alturas de la vida, ¿no? En el año 2023, ya las audiencias están realmente totalmente desensitized. Curtidas. Y ya no les asustaría igual este tipo de película, ¿no? A mí me gustan las películas porque las películas te cuentan historias. Y yo siento que ahí es donde esta película falla por completo. Me muestra pedazos de una historia que pudo ser interesante, pero la forma en que las muestra es tan disjointed y separada e incoherente y anticlimática, la verdad, que simplemente no funciona para mí. Así que, lo siento, bruja, pero tienes 2 canchas mías. Bueno, sí, no estoy sorprendido. Y pues lo que rescato, lo positivo que rescato de tu comentario es que sí puedes apreciar el fenómeno cultural que fue el proyecto de la Bruja de Blair y las razones por las que tuvo ese impacto, ¿no? Entonces creo que en eso podemos estar muy de acuerdo. Mi puntaje lo baso en los mismos criterios que tú. O sea, me parece primero una película súper original para lo que había en el tiempo en el que salió. Y segundo, una película que utilizó este factor de la originalidad para potenciar el impacto que podía lograr. Hicieron uso de la tecnología que había en la época. En esa época todo el mundo tenía filmadoras, cámaras de mano, y al mismo tiempo la gente empezaba a usar internet domésticamente. O sea, el internet empezaba a entrar en los hogares de las personas. Entonces era mucho más fácil enterarse de este tipo de cosas y que el morbo, digamos, de la gente se construyera al unísono alrededor de una sola cosa. Y esto casi no pasaba antes de esta película. Entonces, eso también es otro mérito, ¿no? Por esos motivos, le voy a dar 7 canchitas a el proyecto de la Bruja de Blair. ¡Wow! O sea, 7 siento que es bastante generoso. Pero creo que eso hace eco de lo polarizante que es esta película. Ajá. Y esto es algo que lo dijimos desde el inicio. O la amas o la odias. Creo no hay tanto punto medio. Sí, total. Ahora, siendo también muy objetivo, yo no diría que amo esta película. O sea, no me parece una gran película como producto cinematográfico. Pero sí creo que el hecho de haber masificado el género del found footage y de haber dejado una huella tan palpable en la sociedad, por lo menos de ese momento, ¿no? Estoy de acuerdo en que ese impacto no fue duradero. No es común que una película así se produzca. Son muy pocas las películas que pueden decir que dejaron un impacto tan grande en la sociedad y que crearon un mito. En ese pequeño conjunto de películas está siempre El Exorcista, por supuesto, ya hemos dicho todas las razones por las que se considera una película mítica, y La Bruja de Blair. El proyecto de La Bruja de Blair no deja de estar considerada como las películas de terror que dejaron huella en la sociedad. Eso tiene muchísimo peso, y eso para mí pesa un 7. Esa es una vez que vamos a opinar de forma casi radicalmente diferente. La película la sentí menos una película y más como un experimento. Y siento que como un experimento audiovisual funciona. Sí. En lo que quiso hacer. Pero una vez más, ¿no? Como película y como lo que yo espero de una película, falla, ¿no? Se cae. Pero bueno, canchitas, lo más hermoso del cine y del arte es que es subjetivo. O sea, lo más interesante ahora, realmente, es que tú veas la película y que saques tus propias conclusiones. ¿Eres Team Renzo o Team Sergi? ¿Cancha o canchita? Así que ya lo sabes, canchita. Escríbenos en @canchitapodcast y cuéntanos qué opinaste tú del proyecto de La Bruja de Blair. Esta es una película que creo que estamos de acuerdo. Así sea solo por cultura general, vale la pena verla. Exacto. Otro consejo que te puedo dar es mírala con un grupo de personas. O sea, no la veas solo o sola. Creo que ese es el tipo de película que es muy divertido ver en grupo.
trata de juntarte con tus patas, hagan canchita, cómprense sus snacks, unas chelitas y véanla. Se van a cagar de risa juntos, rajar de la película si quieren o asustarse juntos si eso es lo que les nace. Anímate a verla porque lo más bacán va a ser que tú mismo saques tus propias conclusiones. Así que adéntrate en el bosque y busca a la bruja, porque ella te está buscando a ti. Y quién sabe cuándo te vaya a encontrar. Hasta pronto, canchita. Bye. Hola, cancha. Hola, canchita. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente te gustó lo que escuchaste, así que ahora es tiempo de devolvernos un poquito de amor. Sigue o suscríbete a No Se Dice Canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. Y síguenos en redes como @canchitapodcast para continuar conversando de las películas y de las series que marcaron nuestras vidas. Entonces es la... Dios, su madre. Puta, eso me asustó más que 90 minutos de La Bruja de Blair.